De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Frente a Frente. Yo soy Susana Valdés Levy. El día de hoy vamos a tener un programa en el que tenemos que reflexionar sobre cómo nos comportamos nosotros hacia quienes quizás ya después de haber pagado su deuda con la sociedad merezcan una nueva oportunidad. ¿Estamos recondenando a las personas? ¿Es peor el castigo social que el castigo penal? Tendríamos que cuestionarnos muchas cosas, pero gracias al trabajo de personas como Marco de la Garza, con esta organización conocida como Faro en el Camino, se abren oportunidades especialmente para quitar los grilletes del prejuicio y el estigma. Así que permítame presentarle a Marco de la Garza, quien es fundador de esta organización llamada Faro en el Camino, que se dedica precisamente a trabajar con esta segunda oportunidad de vida. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Susi. Me da mucho gusto que estés aquí. Es un trabajo difícil, es un trabajo muy valiente. Y además el tema penitenciario, de lo que conocíamos como las cárceles, como los centros de readaptación o de reinserción social, ha cambiado mucho el nombre, y supongo que ha cambiado el nombre de estos centros a la par o simultáneamente con el manejo de los mismos. ¿Cómo nace un Faro en el Camino y de qué se trata? Pues mira, Faro en el Camino surge porque veíamos como esta necesidad que había sobre el tema penitenciario. Tuve la fortuna desde la universidad, desde incluso toda esta parte de mi adolescencia, estar en programas de voluntariado, en organizaciones de la sociedad civil, en la universidad participando mucho en todos estos programas, incluso ver muchos temas de responsabilidad social, y pues también tuve la fortuna de estar por algunas oportunidades laborales viendo todo el tema de organizaciones de la sociedad civil, y conocí muchísimas organizaciones de todos los temas, ¿no? De temas de discapacidad, de temas de adulto mayor, de temas de salud, pero yo veía que faltaba como este tema de la reinserción social, ¿no? O todo este tema de dónde Marco, estaba. La reinserción social vendría siendo prácticamente lo que sucede luego de que sales. Pues fíjate que ese es un tema que siempre se debate, ¿no? De si la reinserción social inicia al salir del centro, o al nosotros creemos que inicia desde el día 1 que tú estás en un centro penitenciario, ¿no? Porque el cambio pues tiene que iniciar desde ese tema. Ahora, como sociedad tendríamos que cuestionarnos seriamente de qué sirve que todos los centros penitenciarios realmente se aboquen a trabajar en la readaptación y en muchos aspectos del ser humano para reconstruirse y pagar su deuda con la sociedad, si a la hora de salir la sociedad le cierra todas las puertas. Sí, digo, realmente el tema es complejo, como tú lo decías ahorita, y la idea es esa, ¿no? Ver cómo vas fortaleciendo tanto esta parte personal para entender. Yo siempre les digo que el verdadero reto, si bien todo lo que significa estar en una cárcel no lo quiero minimizar, ¿no? Pero el verdadero reto realmente es al momento de la salida. Sí. O sea, donde ya empiezas ahora sí tu proceso, es al momento de la salida, ¿no? Y te topas con el monstruo del prejuicio y la discriminación y la exclusión. Y todo el tema administrativo también. ¿Qué es el tema administrativo? O sea, por ejemplo, todo este tema de que tienes que sacar tus documentos oficiales, que tienes que retomar otra vez, pues todo este tema de un seguro social, por ejemplo, un tema de identidad, un tema de tus documentos a veces para poder seguir con tu tema de estudios. Pues realmente, de entrada, los primeros días, pues no tienes ningún documento que te acredite para poder, digamos, regresar a trabajar o demás. O sea, sí necesitas un tiempo donde se empiece a estabilizar toda esta parte. Hablando de documentos, Marco, ¿qué opinas en lo personal, como persona que has tenido toda esta experiencia
con las personas de afuera y las personas de adentro, del tema de la carta de no antecedentes penales como requisito para que una persona pueda aspirar a un empleo? Pues fíjate, es un tema interesante. Nuevo León es uno de los pocos estados, y no es que el único, que ya no emite la carta de no antecedentes como un tema. ¿Ya no se emite? Ya no se emite como un tema que tú pudieras ir así, cualquier persona. Se emite para ciertos casos particulares, para un tema consular, para un tema de algún, ligado a un tema de alguna dependencia de seguridad, pero por lo regular ya no se emite para un trabajo, o no debería de ser. ¿Por qué se logró esto? Porque se incluyeron a las personas privadas de libertad hace algunos años como un grupo vulnerable. Entonces ya entra todo este tema de discriminación, que es una lucha que han hecho pues, en conjunto nosotros con muchas organizaciones y dependencias. Pero, ¿qué pasa? Que aunque no exista la carta de no antecedentes, tú puedes poner el nombre de la persona, que nos pasa en todo momento, y en algún medio o en alguna cosa sale el tema, y a la gente la despiden y no le dicen, simplemente le dicen es que no pasó algún tema, algún otro pretexto, ¿no? Pero sí, claro que es un tema que influye muchísimo en el tema laboral. Claro. Dime una cosa, ¿cuáles son los objetivos? Cuando formaste Faro en el Camino, ¿cuál era la meta o cuáles eran las metas que querías lograr y cómo vas en ese desarrollo? Fíjate, yo te comentaba por qué surge Faro. Surge porque vimos esta necesidad de que no había muchas organizaciones que vieran el tema, ¿no? Había 2, 3 organizaciones, estaba RENACE, estaba Promoción de Paz, estaba Voluntarias Vicentinas, pero también trabajamos mucho con ellos porque estábamos viendo desde antes el tema, y había también esta preocupación de que no había una generación joven que estuviera siguiendo el tema, ¿no? Entonces, también nos pasa que Faro surge cuando entra también todo este cambio en la ley de temas de los objetos sociales, de algunas cosas. Había organizaciones que se habían creado hace mucho tiempo, entonces había muchas problemáticas actuales que no estaban dentro de esos objetos sociales de organizaciones anteriores, ¿no? Entonces por eso surge esta parte de unirnos todos a empezar a ver o empezar a crear algo para la problemática que se daba actualmente, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya Faro? Faro cumplió 5 años hace una semana, más o menos. 5 años, siempre contigo al frente estos 5 años. Sí, así es. ¿Y cómo has sentido la evolución en cuanto a los cambios que han logrado? Porque supongo que tienes 2 grandes áreas. Primero, pues la parte en donde tratan de consolidar la verdadera readaptación y rehabilitación de las personas privadas de su libertad para prepararlas a que cuando salgan a la sociedad pues puedan de verdad volver a encajar en la dinámica social, pero también con la sociedad en sí, que puede estar cargada, como decíamos hace rato, de prejuicios y de estigmas que le pone a estas personas y luego las convierte en víctimas, claro, ¿no? O las recondena. ¿Cuál ha sido el reto más grande? ¿Trabajar con las personas privadas de la libertad o trabajar con una sociedad que es renuente a volverlas a aceptar? Yo creo que el reto más grande, y siento que es un tema importante, es poder cambiar esta visión que se tiene de que ayudar en los centros penitenciarios no es un tema de caridad, sino un tema de seguridad comunitaria. A ver, explícame eso. O sea, ¿por qué? Porque anteriormente se pensaba en ¿quién va a ir a un centro penitenciario? El maestro que trae algún problema en estos cursos, mándalo al penal, ¿no? El voluntario que ya no en ningún lado pudo como o no lo quiere nadie, mándalo al penal. A que haga labor ahí. A que haga labor ahí, ¿no? Todos los programas que sobran en algún otro espacio, cámbialo para allá. Como si fuera un basurero. Así es, como si, y te digo, y luego se veía como esta parte de caridad, ¿no? Que bueno, vamos a ayudar con alguna cosa, vamos a llevar alguna comida, ¿no? Vamos a llevar cosas. Sí. Entonces, lo que hicimos, esta visión, fue cambiar primero que es un tema de seguridad comunitaria, que lo que pase dentro de la cárcel, al final va a impactar socialmente. Cualquier cambio, cualquier persona que se rehabilite adentro, cualquier droga que ya no ingresó al centro, cualquier cambio trascendental que se está haciendo en el centro, va a impactar en la comunidad. Uh-huh. Sí, ahora en la comunidad, vamos a hablar un poquito de eso. ¿En dónde están enraizados los prejuicios del estigma y del estereotipo la etiqueta que le ponemos a las personas que en algún momento estuvieron privadas de su libertad? Y muy probablemente parte de ese prejuicio tiene su origen en que socialmente pues no creemos en la eficacia y en la eficiencia del sistema penitenciario mexicano, que es el que nos toca vivir aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto sale la gente peor
o qué tanto puede salir realmente readaptada y rehabilitada después de entrar a un proceso penal en los centros de reclusión mexicanos? Yo creo que iría en dos sentidos. Uno de ellos es que Nuevo León es una de las sociedades que más discrimina en todos estos temas de estudios y demás que se tienen, en todos los temas, ¿no? No solamente en el tema penitenciario. Somos una sociedad bastante pues que discrimina muchísimo en ciertos temas, y esto va ligado a esta parte que todavía los penales es un poco más, porque los penales se tenían en un tema de que no existen. No me afecta a mí, no es un tema que yo tengo, no te veo, entonces no no existe, entonces incluso eliminas Topo Chico del centro de la ciudad, entonces al final se van quedando fuera, entonces yo simplemente es un tema que yo no veo. Entonces para mí no me afecta porque yo no lo veo, porque para mí no existe, porque yo no estoy inmerso en ese mundo, ¿no? Sí. Y ese es uno de los temas complejos. Volverle a dar visibilidad a la situación. Que es algo que hemos hecho muchísimo, o sea, visibilizar los temas que se pudieran hacer, que se pueden dar. Y el otro sentido es, pues, la pérdida de confianza que hay en las instituciones públicas, ¿no? Toda esta parte que se dice que los centros al final pues van a salir peor, que son universidades del crimen, que solamente van a conocer gente que puede estar en temas de apoyando, que todo esto. Que solamente la mayoría de la gente de escasos recursos es la que va a dar a los penales, porque la gente que tiene recursos económicos logra una medida logra distinta, pagar el proceso para no pisar la cárcel, ¿no? Y eso también habría una situación de un estigma socioeconómico de las personas que están privadas de su libertad. Estás ahí porque no tuviste cómo defenderte. Claro. Y también fíjate que otro tema es que, por ejemplo, si realmente llega la gente que tiene una condición socioeconómica baja y aparte llega por lo regular el que era el sostén de la familia. Entonces al final alguien tiene que seguir haciendo esto y alguien tiene que ver qué, y entonces empieza a hacer este círculo del tema, ¿no? Al final si cae el hermano mayor, que era porque ya había caído el papá, entonces el hermano que sigue pues va a tener que ver cómo solucionar como estos temas, ¿no? Y entonces por eso ir cambiando mucho como esta parte de detectar factores de riesgo, ver cómo se debe trabajar también con la familia, porque al final, si bien la persona privada de libertad adentro pues tiene todas las condiciones para vivir, pero la familia no, porque la familia se quedó sin el sostén económico y con una problemática también afuera bastante grande. Ese es un tema muy importante, hasta qué punto el sistema penitenciario mexicano permite que la persona que está privada de su libertad siga vinculada a su familia y hasta cierto punto... La libertad es sin duda el bien más preciado para todo ser humano y quizás hasta para todo ser viviente. Y sin embargo, cuando se comete un delito, es lo que está en juego y muy probablemente lo que se pierde. Es el castigo más severo que se puede tener en vida, es la pérdida de la libertad, porque trae una serie de consecuencias directas e indirectas para el individuo y sus seres queridos, que me estabas mencionando hace rato, Marco, cómo ha evolucionado el manejo de la condición penitenciaria para tratar de que los castigados no sean los que se quedaron afuera. ¿Me explico? Platícanos un poquito de esto que me decías del tema laboral, del tema familiar y de cómo han cambiado desde, por ejemplo, que se cerró el Topo Chico, que era la antesala del infierno prácticamente, a cómo están las cosas ahora aquí en Nuevo León. Fíjate, ahorita que dices esto de la pérdida de la libertad, es bien importante porque si bien es muy complejo la pérdida de la libertad, no, pero ese es el único derecho que se debería de perder, la libertad de tránsito. Sin embargo, se pierden todos los demás derechos. El tema de la seguridad social, el tema de la seguridad laboral, el tema educativo, el tema tal. Entonces, por eso se ha buscado mucho retomar todos estos derechos que aún se deben de tener para poder ver. Por ejemplo, te cuento, después del cierre de Topo Chico, fue un poco complejo porque al final lo único que se hizo fue trasladar el penal Topo Chico al Cerezo de Apodaca, ¿no? Nomás se cambió de casa. Pues se cambió de casa, se construyó otro espacio que ahorita es el Cerezo número 2, pero al final era un espacio que era un espacio para 1,800 personas, en Topo Chico había alrededor de 5,000 personas. O sea, sería con un hacinamiento. Así es, entonces después de todo este proceso se empezó a trabajar muchísimo. Actualmente hay unos centros que están libres del tema del autogobierno, hay unos centros en donde la gobernabilidad al final la tiene el Estado, en donde puedes entrar a trabajar
con diferentes programas, donde se retomaron instituciones como esta área que se llama FOLAPAC, que es Fomento Laboral Penitenciario, que administra todo el tema laboral al interior de los centros, que administra todo el tema de las tiendas y demás. ¿Pueden ganar algo de dinero y mandarlo a sus familias? Sí, por ejemplo, hay maquilas en los centros penitenciarios administradas por esta organización que te digo, se ha retomado mucho, y es una organización que al final todas las ganancias tienen que retribuir al centro como mejoras. Entonces ahorita digamos que es un ganar-ganar de todo, claro, ¿no? Porque se mejoran las condiciones, se mejoran también algunos espacios en los centros penitenciarios y se empieza a cambiar el tema. Por ejemplo, para que te des una idea, hace algunos años las condiciones laborales, si bien eran un tema ocupacional, pero también, pues también es un tema productivo y son un tema de una empresa, pero los sueldos se han también mejorado, se ha buscado esta parte de... ¿Reciben un sueldo? Reciben un sueldo, no es un sueldo como el de afuera, pero no se les da a ellos, se les da a ellos, a la familia o cómo. Ahorita están también todo este cambio, ¿no? Los centros penitenciarios. Ahorita se les entrega a ellos, pero por ejemplo ya hay 2 centros en los que el efectivo ya no está dentro de los centros. Entonces ya se hace al final de cuentas todo con un tema biométrico. Hay un poquito más de orden en este tema también del recurso. Ellos pueden ayudar también un poco más a su familia. Estamos buscando también que se tengan estos fondos de ahorro, ¿no? Para el momento en el que tú salgas. Pero entonces ya empiezas a ir también teniendo esta parte de el tema laboral. Por ejemplo, para que veas el cambio que ha habido en los centros. Ahorita tenemos un espacio o uno de los centros que se ha concentrado mucho en el tema de grupos vulnerables. Comunidad LGBT, indígenas, adultos mayores, migrantes. Y entonces hemos visitado recientemente, por ejemplo, el cónsul de Honduras estuvo con sus connacionales por ahí, a organizaciones que ven el tema de la comunidad LGBT y más están atendiendo esos temas. Pero yo les digo, imagínense que ahorita esto es la problemática que tenemos, el tema de identidad, el tema del trabajo, el tema laboral, y ya la problemática no es sobrevivir, como pasaba hace algunos años, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que eso ya es también una gran ganancia, ¿no? Que ahorita ya los problemas sean otros, y no los problemas anteriores que se tenían. Quiero preguntarte algo, ¿cómo se maneja hoy en día en los modernos centros penitenciarios el tema de las adicciones y el de salud mental? Fíjate, hay 2 temas. Yo creo que el gran reto, ahorita lo platicaremos, es el tema de salud mental. Si bien se ha mejorado un poco el tema de infraestructura, se ha estado trabajando el tema, pero incluso en el mundo el reto de los siguientes años va a ser el tema de salud mental. Sí, ¿no? es la nueva pandemia. Tenemos todo el tema de inimputables, gente que no debería estar en un centro penitenciario por una condición de que se cometió el delito por un tema de salud mental, pero no hay espacios donde se puedan recibir afuera, no hay un espacio donde puedan tener. Entonces ese es uno de los grandes retos y vamos a decir que uno de los desafíos que tiene el sistema penitenciario actual. Y en el tema de adicciones, anteriormente se había trabajado en el tema de algunas clínicas de rehabilitación de adicciones. Teníamos una clínica nosotros al interior del centro, era la única clínica certificada dentro de un centro penitenciario en el país para el tema de adicciones, pero tras el cierre de Topo Chico, pues se tienen que usar esos espacios para convertirlos en dormitorios, y ahorita el centro penitenciario está construyendo una clínica bastante grande para todo el tema de adicciones que Porque va a imagino que si una mucho. persona con un caso serio de alcoholismo o con un caso serio de drogadicción y entra al centro penitenciario y de pronto le corta totalmente en seco, y puede pasar lo que pasa con muchas personas que están cautivas de una adicción, es decir, pasar el síndrome de abstinencia, claro. Altera tu conducta. ¿Cómo manejan eso? Y fíjate, algo importante, nosotros tenemos en la experiencia que tú puedes, o sea, bajo unos supuestos, la gran mayoría son 3 temas, ¿no? Salud mental, adicciones y pobreza. Si tú juntas 2 de esos, muy probablemente vas a cometer un delito. Entonces, a ver, es la triada, triada maldita, ¿no? Salud mental, adicciones y pobreza. Pero junta ese trío y... Pero luego fíjate que algo bien importante, ninguno de los 3 temas es un tema de seguridad. El tema de adicciones y el tema de salud mental es un tema de salud. De salud pública. Y el tema de pobreza es un tema de desarrollo social. Entonces, pero se traducen cuando se juntan en un grave problema de seguridad pública. Así es, pero entonces esos factores de riesgo afuera los tenemos que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que no llegues a un centro, ¿no? Pero luego, la gente que está llegando a los centros trae un problema fuerte de adicciones. Entonces, por eso la importancia que tú decías de empezar a trabajar primero, casi creo que tienes que llegar primero a limpiar el tema de adicciones, para luego pasar a tu proceso de reinserción social, porque no va a ser al revés. No vas a poder entrar en un proceso de reinserción social cuando traes un tema de adicciones.
porque vas a estar en esta parte de la abstinencia, de incluso una psicosis y mil temas, ¿no? Definitivamente. Entonces estamos hablando también de dos funciones distintas, la rehabilitación y la readaptación. Y si logran pasar por ese sedazo, por ese filtro terrible en donde tienen que trabajar con sus propios demonios, tanto psicológicos como fisiológicos en el tema de adicciones, pues casi estás hablando de un proceso en donde la persona tiene que destruirse a sí misma y reconstruirse, y en eso está el acompañamiento de Faro en el Camino. Así es. Por ejemplo, fíjate, te cuento un programa muy interesante. Tú no creerías si yo te digo ahorita que algunos centros, se está trabajando obviamente porque tiene que ser paulatino y poco a poco, pero que algunos centros ya son libres incluso de humo de tabaco. Wow. No ni siquiera de droga, ¿no? También libres del humo de tabaco, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Faro, ¿qué hace, no? Hay una estrategia por parte del centro de empezar a ver este tema y decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el tema del cigarro, sabemos que va a haber un tema de abstinencia, tal. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Bueno, vamos a meter un tema de ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos programas donde el 100% del penal tiene acceso a un tema deportivo en las tardes. Y entonces están todos haciendo ejercicios, están todos y muchos dicen, si no hubieran quitado el cigarro, yo no hubiera podido aguantar el tema del ejercicio. Y entonces ya vas enfocando este tema en otra cosa, ¿no? Sí, es una suples lo que es baja salud y baja autoestima y autodestrucción por procesos de reconstrucción de la persona. Por ejemplo, imagínate, los adultos mayores están concentrados en un solo centro penitenciario. Gracias al esfuerzo, te digo, también de la organización. Tenemos Elena, que está por ahí, ve todo el tema de adultos mayores. Por ejemplo, ellos tienen yoga todas las tardes. Los acompañamos todos los lunes en un programa donde vemos sus necesidades, donde ven películas, donde juegan dominó, donde tal. Entonces vas también cambiando y te decía, ¿no? Ya ahora la problemática de los centros es otra, ¿no? Es ver cómo mejorar ciertas condiciones de vida y no necesariamente esta parte Están mejor clasificados y mejor distribuidos las personas privadas de su libertad dentro de los centros penitenciarios, porque antes había la idea también, quizá mito o realidad, no lo sé, pero creo que en su momento fue una realidad, que salían peor que como entraban, debido a que estaban gente de alta peligrosidad con alguien que había cometido un delito, pero no de alto impacto. Entonces, esa revoltura que había ahí, pues como dicen, una manzana podrida, claro, pudre a todas las demás. Entonces, ahora hay esa capacidad de darle una clasificación mejor, por ejemplo, que no haya reos de alta peligrosidad en convivencia con los que no son así. Fíjate, por ejemplo, de entrada, tú sabes, en América Latina, pues el reto de los centros penitenciarios es complejo, siempre se ha incluso visto que son campos de concentración, que no hay temas de readaptación, pero por ejemplo, la ley mexicana siempre hemos dicho que es una de las mejores. Una cosa es que en el papel... En el sentido humanitario. En el papel, ¿no? Vamos a decirlo en el papel en cuanto a este tema, ¿no? La nueva ley de ejecución le faltan cosas, pero al final hay que hacer reformas en el Código Penal, pero ahí va, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita por ley, todas las personas deben de estar clasificadas. Y aquí en el Estado ya se empezó a hacer ese trabajo. Y, por ejemplo, algo importantísimo es la separación de procesados con sentenciados, incluso en los módulos de vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente, que era este tema que tú dices, ¿no? Incluso si yo estoy procesado, pues también tengo el derecho, esta parte de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la gente que está procesada vive en unos espacios y tiene sus clases y sus temas en un tiempo, y la gente que ya está en un delito, pues digamos que está en otro espacio. De hecho, te iba a preguntar rápidamente antes de irnos a corte, ¿esta es la primera vez que las personas que están en proceso pero todavía no sentenciadas van a poder votar? Así es. ¿Es la primera vez en esta elección? No, fíjate, bueno, aquí en el Estado sí. ¿Aquí en el Estado? Sí, en la elección pasada, por temas de que hubo elecciones federales en otro Estado, ya tocó, pero aquí sería la primera vez en esta elección. De las elecciones en todos los niveles, es decir, las federales y las estatales, mientras no estén sentenciados. Sí, están en proceso. Bueno, vamos a ir a una pausa, Marco. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar este tema en cuanto a dónde estamos realmente, qué ha hecho en este acompañamiento Faro en el Camino y cuáles son las metas y a lo que se puede aspirar dentro de lo que es la reinserción social y la readaptación social, tanto en los centros de reclusión de hombres como de mujeres, porque la situación es distinta. Volvemos después de esta pausa.
tema definitivamente que tiene que ver con la evolución social. Este es un asunto muy importante. ¿Qué hacemos con las personas que en algún momento de su vida, de su juventud, a veces cometen un error, víctimas de sus propias circunstancias, pero tienen que asumir la responsabilidad de haber cometido un acto que les ha costado pues ingresar en un centro, ¿no? Y luego lo que pasa después. Me da la impresión, Marco, que gran parte de tu objetivo es hacer entender a la sociedad que una persona que ya pagó su deuda con la sociedad tiene todo el derecho del mundo de tener una segunda oportunidad. Y fíjate que este tema de la segunda oportunidad incluso hay que transmitirlo o al grado hasta de la familia. Ok. Porque fíjate que a mí me pasa, yo hablo mucho con la gente que sale de los centros penitenciarios y veo también todo este proceso que vive con la familia. O sea, imagínate lo que es ya haber estado en un centro penitenciario. Obviamente traes el tema de la culpa de haber estado en un centro penitenciario. Traes la carga de tu familia, te fue a ver todo el tiempo y gastaba dinero y todo el tema, ¿no? Traes esta necesidad de retribuir y regresar cosas, pero aparte todo el tiempo la familia en cierta forma te está recordando ese tema, ¿no? O todo el tiempo la familia te dice, es que cuando te fuimos a ver, no sé qué, es que no quiero que hagan nada malo porque todo lo que yo batallé para el tema, Sí, es que no sé qué, porque y tal. te lo cobran Y entonces mucho. yo les digo, a ver, somos personas adultas y vino quien quiso venir y tú no le debes nada a nadie. Estarás agradecido toda la vida vas a tener este agradecimiento obviamente con la familia y demás, pero no eres culpable de nada, ¿no? Eres responsable de lo que pasó, pero al final, primero eliminar esta parte de la culpa, ¿no? Porque, otra vez, si hay una sociedad que discrimina y demás, tú lo has visto en otros temas, cuando tu autoestima y cuando tu convicción está bien hecha, pues la gente podrá decir lo que quiere decir y la sociedad podrá tener esta discriminación y podrás tener ciertos, digamos, trabas en algunos temas, ¿no? Pero al final, si tú estás convencido de que tú ya viviste tu proceso, que tú estás mejorando como persona, que tú aprendiste de tus errores, pues bueno, no pasará nada, ¿no? Pero entonces hacemos mucho este trabajo al interior de fortalecer como esta parte, ¿no? Por ejemplo, muchos de los programas que nosotros manejamos se manejan con personas privadas de libertad al interior de los centros. Tenemos un grupo de personas que prácticamente nos ayudan a todo, al tema de educativo, como asesores, como instructores de ejercicio. Cuando hay un evento son los que ponen el sonido, son los que ponen las cosas, son los que prácticamente operan muchos de los programas que tenemos, ¿no? Y ellos, pues al final, toda la gente que trabaja con nosotros al interior de los centros sale con un muy fortalecido y no tiene ningún problema de esta parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entiende también que ya está en una etapa distinta, ¿no? Es muy importante que ese proceso se pueda manejar como, digamos, espiritualmente casi como un proceso de un acto de contrición, en donde tengas la oportunidad de conocerte mejor a ti mismo, comprenderte, quizás llegar a perdonarte, y luego una redención, ¿no? El darte tú primero la oportunidad de salir adelante. Si no te perdonas tú, no puedes esperar que te perdonen. Y siempre te vas a sentir discriminado y siempre vas a sentir que hay un estigma y siempre vas a sentir por la sombra de que, la claro, culpa. así es. Claro, pero como dicen, ¿quién está libre de culpa en este mundo? Sí, te digo, y todo es un tema personal, todo es un crecimiento personal. Al final, esta parte se tiene que entender desde la persona, ¿no? Ya todo lo demás al final va a ir evolucionando, va a ir cambiando, como todas estas luchas sociales que han estado, como todos estos grupos que han cambiado, que el primer paso fue entenderte como persona, ¿no? Entender qué pasaba, entender por qué se hicieron como estas cosas y luego empezar a trabajar en ti para ir cambiando los temas, ¿no? Sí. Sí, es una alquimia lo que va a pasar ahí, ¿no? De ser considerado una escoria de la sociedad, a ser considerado un ser humano propenso a cometer errores y con la oportunidad de que si haces tu proceso puedas realmente volver a hacer tu vida, o hacer otra vida. Así es. Y quisiera que antes de que termináramos en este tercer bloque, nos platicaras un poco de los casos de éxito que hayan tenido y cuál es tu sueño, Marco, cuál sería tu ideal, que te dijeras, me siento muy contento de la labor que se ha hecho y ya puedo a lo mejor algún día pasar la batuta a alguien más para que le dé continuidad. Fíjate, mira, de hecho, por ejemplo, casos de éxito, más que centrarme en un tema personal o de alguien, te voy a hablar del Centro CARES, ¿no? CARES es un espacio que se tiene
que se llama Centro de Acompañamiento para la Reinserción Social. A veces se confunde con que es un albergue, no es un albergue, es realmente un centro de acompañamiento. ¿Quién llega ahí? Todas aquellas personas que están en los centros penitenciarios que no tienen familia. Ok. Muchas veces tú puedes salir ya de un centro penitenciario, No tienes casa, pero tienes no tienes una dirección, y entonces el juez dice, no puedo darte la libertad porque no tienes una dirección. Yo sé que el programa lo ven incluso adentro de los centros penitenciarios. Pasaba eso, si no tenían a dónde ir a vivir, no salían del penal. Así es, con un beneficio, ¿no? Digo, obviamente cuando ya cumples, pero hay ciertos beneficios que te pueden dar del 50% de algunas cosas. Entonces te decía, yo sé que el programa lo ven al interior de los centros, entonces si alguien tiene esta problemática de que no tiene un espacio en donde llegar, acérquese a las áreas de trabajo social de los centros para que los contacten con CARES, ¿no? CARES, tú llegas, ahí puedes estar un proceso temporal mientras sacas tus documentos, mientras tienes todo tu proceso ya, digamos, establecido, tienes ya trabajo, puedes rentar alguna casita y ya te vas, ¿no? Pero al final ahí hemos visto pues, muchos casos de éxito, pero también hemos aprendido muchísimo lo que es este acompañamiento de los primeros días en libertad. Cómo se siente la persona, qué es lo que pasa, cuáles son los miedos, cuál es la problemática que se tiene. Imagínate, por ejemplo, alguien que estuvo 20 años en un centro penitenciario, desde conocer otra vez el transporte público. O sea, las rutas, sí, la ciudad. Sales y eso es otro mundo, como si viajaras en el tiempo. El internet, el celular, las redes sociales. No lo había pensado, pero tienes razón. Entonces, todos estos temas, escenario. Así es. Entonces, yo creo que los mayores casos de éxito pues pueden ser esta parte, ¿no? Gente que de haber no tenido a lo mejor ni siquiera dónde llegar, ahorita están estudiando en la universidad, ahorita tienen ya una familia, ahorita ya están viviendo incluso... ¿Pueden estudiar adentro de los centros de...? Uno de los programas fuertes que tenemos nosotros al interior de los centros es toda la parte educativa. Por ejemplo, te cuento, ahorita llevamos ya el 75% de rezago educativo en tema de primaria y secundaria en los centros penitenciarios. Es un esfuerzo que se ha hecho con el gobierno del Estado, sí, con la Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Educación, y entonces se ha logrado... Sacan sus certificados así es. Y todo. Primero dijimos, vamos a hacer un barrido del centro, vamos a ver a quién le falta primaria y a quién le falta secundaria. Ahorita la idea, o lo que sigue, ya se hizo el enlace también, vamos a iniciar con el tema de preparatoria. Wow. Y tenemos también en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y yo siempre los programas, así como funciona afuera, queremos que funcionen adentro. Por ejemplo, a mí me decían, es que ¿quién va a entrar a la uni, quién va a entrar a la prepa abierta? Como es afuera, hay un examen de admisión, se inscriben, quien pasa el tema de la uni, pues se queda en la uni, quien no, pues se queda en la prepa abierta, quien no, buscará otra opción. Habrá que poner también prepas técnicas, porque hay un déficit de técnicos en el estado. Y, por ejemplo, nos gustaría mucho que tú salgas con una carrera técnica de un centro penitenciario para que ya puedas lograr esta parte del trabajo, ¿no? Se ha trabajado también mucho en recabar todos los documentos, que la gente tenga su credencial de lector, que la gente tenga, su carta de identidad, que la gente tenga su acta de nacimiento, que tengan sus certificados, y entonces pues también se trabajó mucho en eso. Wow, es toda una historia, lo que no me había puesto a pensar, pero tienes toda la razón que mientras estás privado de tu libertad, a lo mejor por 20 años estás inmerso en una especie de burbuja, en ese aislamiento, y cuando sales el mundo es otro. Así es. No es el mismo mundo en el que llegaste a estar ahí, sino al que sales ahora debe ser un shock también, de un proceso de adaptación muy complicado. Marco, yo te quiero decir que realmente pues, es admirable lo que han hecho con todo esto. Y quería preguntarte nada más, para fines de mayor claridad, si este trabajo también se hace en los centros de reclusión femeniles y si es el mismo tipo de trabajo lo que se tiene que hacer con las mujeres privadas de su libertad que con los hombres privados de su libertad. Fíjate, siempre obviamente el tema en muchos ámbitos es toda esta parte de la equidad de género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres viven también condiciones distintas, por ejemplo, en el tema del delito, en el tema también de salud, en el tema de la atención, en el tema del abandono familiar. Entonces, yo creo que las mujeres viven también un proceso un poco más complejo que el de los hombres al interior de los centros. Tenemos nosotros ahí programas educativos, tenemos en por el ejemplo, centro, ahora que ya les permiten, si tienen bebés, tener a sus bebitos por más tiempo. Hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Así y a los es. 3 años, ¿quién se encarga de asegurarse que en un momento dado el bebé vaya a dar a manos de alguien
de la familia en primera instancia y si no algún centro capullos o algo así, o cómo es el proceso, porque debe ser dolorosísimo esa desvinculación y esa separación. Se hace todo un proceso con la Procuraduría de la Defensa del Menor y con el DIF. Se hace todo un proceso desde antes, desde que la persona va a cumplir los 3 años, desde que el niño va a cumplir los 3 años, se empieza a trabajar. Primero se busca una red familiar. Por lo regular, la persona privada de libertad ya tiene quién estará, ya hace esta evaluación. La idea es que siga también en el vínculo con la mamá y entonces empieza a trabajar de cómo va a ser este proceso de desapego, ¿no? Para que también el niño salga incluso algunos días y luego regrese al centro, para que no sea un tema de que nunca saliste del centro y luego a los 3 años pues te tienes que ir. Wow, esto daría para mucho. Creo que nos estás narrando cambios impresionantes de cómo era la situación de estar privado de la libertad hace 30 años a cómo es ahora. La oportunidad de reconstruir una vida, el considerar el tema de la salud mental y las adicciones como una parte fundamental de sanar para poder reconstruirse. Yo quisiera que aceptaras próximamente volver a platicar sobre todo esto, porque es muy complejo y es multifactorial. Pero Marco, quiero que te des de aquí todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento por una labor extraordinaria y que has conocido aquí casos de éxito, y creo que todo ser humano merece la oportunidad de reparar sus errores y de ser perdonado una vez que ha cumplido su deuda con la sociedad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Amigos, gracias por su atención esta noche a Frente a Frente. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Pásenlo ustedes muy bien.